cliente, el elector de Hesse, refugiado ahora en Praga, e ilustran la importancia de un hábil cálculo del riesgo. Por culpa de la guerra, el príncipe Guillermo no podía retirar las considerables sumas que se habían ido amontonando para él. En Gran Bretaña, Neitham meditó y encontró la manera de sacar provecho a estos fondos. Apoyado por su padre, y el fiel Buderus, que sacaba ventaja de la desconfianza y timidez del príncipe, Neitham se convirtió en administrador de la fortuna inglesa, del elector. Guillermo insistió, a pesar de todos los consejos en contra, en poner la totalidad del dinero en bonos del gobierno. Neitham, a quien Buderus había conseguido poderes legales, procedió a pagar al príncipe el interés oficial, tomando prestado el capital para invertirlo en empresas que rendían beneficios mucho más altos. El elector nunca se enteró de nada, pero incluso en caso de haberse enterado, mal podría haberse quejado de desobediencia. Lo cierto es que Guillermo, quedó más dependiente que nunca de los Rothschild, y utilizó sus servicios más, y más. Amschel empezó a demorarse más tiempo en Praga que en Frankfurt, cerca de su cliente, logró convertirse en el único intermediario utilizado por el elector para sus comunicaciones con Buderus en Kassel, posición que Amschel mantuvo mientras duró la ocupación francesa. Aparte de las ventajas puramente financieras de esta relación, los Rothschild adquirieron una reputación que los llevó a tener sus primeros contactos con la corte de los Habsburgo. Todos los príncipes alemanes, incluyendo al emperador de Austria, trataban de obtener préstamos del elector de Hesse, y no tardaron en descubrir que la mejor garantía de éxito consistía en ganar la confianza de los banqueros judíos de Guillermo. El poder de los Rothschild fue advertido y muy pronto los ministros de finanzas trataron de ponerse en contacto directo con ellos. Toda esta actividad, se tratara del contrabando o de las finanzas del elector, enemigo declarado de Napoleón, debía llevarse a cabo de modo clandestino. Meyer Amschel descubrió muy pronto que convenía llevar libros de cuentas en duplicado, pues la expansión de sus intereses comerciales había sido demasiado espectacular para que las autoridades la pasaran por alto. Una inspección de sus libros tuvo como resultado la captura de grandes cantidades de índigo, pero, después de pagar una fuerte multa, los Rothschild continuaron con sus contrabandos. Entonces hubo alarma. La policía de Napoleón, con buenos motivos, empezó a vigilar las actividades del elector de Hesse, sospechando que financiaba la resistencia a la ocupación francesa de Alemania. Por mera prudencia, se decidió vigilar del mismo modo a los Rothschild, y se fijó una inspección de los locales para mayo de 1809. Dalberg, que pedía regularmente préstamos a Meyer Amschel, advirtió a este último, y dio a sus administradores judíos tiempo para prepararse. Como siempre en estos casos, los habitantes del gueto cerraron filas y demostraron una plena solidaridad. Meyer Amschel se libró de sus papeles más comprometedores pasándoselos a sus vecinos. Pero, ¿qué iba a hacer con las 4 voluminosas cajas que Buderus le había dejado en consignación en 1808? Eran demasiado grandes y pesadas para trasladarlas por los pasadizos secretos que comunicaban las bodegas, de modo que hubo que vaciarlas y quemar el material comprometedor. El mayor de los Rothschild, con ayuda de su esposa, hijos y nueras, terminó la faena en un santiamén y luego se fue a la cama a esperar la llegada del inspector. Había sufrido una operación quirúrgica el año anterior, según lo explicó a Wagner, el jefe de policía, y desde entonces no se sentía bien. Le fallaba la memoria y confiaba en que se le disculpara si sus respuestas parecían Savanger. Se volvió hacia Gudule, pero la pobre señora no sabía nada, era una sencilla ama de casa y nada más. Salomón y James, refugiados en la cocina, mantuvieron la línea convenida. Era cierto, el hermano mayor estaba en Praga,
pero había ido allá por asuntos personales del elector. No tenía ni idea de que pudiera estar haciendo otra cosa. Todos estos ingenuos recobraron su presencia de ánimo. Sin embargo, cuando Sabanger reconoció que, también él, estaba pasando por apuros económicos, milagrosamente, la suma requerida fue encontrada instantáneamente y fue ofrecida, sin duda, a un interés razonable. Esta no era la primera vez que los Rothschild hacían un préstamo a los franceses. ¿Qué mejor manera, después de todo, de asegurarse su buena voluntad? El método resultó infalible. Siempre que Meyer-Amschel y sus hijos estaban a punto de ser sorprendidos en falta, alguna persona muy bien situada aparecía, y detenía la investigación. Los Rothschild cambiaron constantemente de dirección en este periodo, maniobrando siempre para evitar toda clase de compromiso político. Aunque los franceses seguían siendo, al parecer, todopoderosos, no lograron ganar el apoyo de los principales financistas de Frankfurt. Meyer-Amschel y sus hijos, sin embargo, no esperaban una restauración franca del viejo orden. Esto se evidencia en la actitud que toman ante el elector. Guillermo, siempre con esperanzas de recobrar su trono y su poder, solicitó que uno de los hermanos Rothschild se quedara permanentemente a su lado. Meyer-Amschel, movido por un certero instinto, se negó a complacer a uno de los señores más poderosos de Europa, a un príncipe, cuyos favores él había cortejado ardientemente en años anteriores, cuya protección había implorado humildemente. Esperando horas y horas en una antecámara, rechazó este puesto seguro y remunerativo pese a que, en caso de haber accedido, le habrían quedado de todos modos 4 hijos. Y lo hizo porque había intuido que el futuro no estaba en las pequeñas cortes de la Europa central, sino en el triángulo que marcaban Londres, París y Viena, y que habría sido absurdo limitarse al servicio exclusivo de un único soberano, convirtiendo así a su cliente en el único beneficiario de los contactos internacionales de los Rothschild. Debían establecerse como una familia, una empresa homogénea con una base internacional, que permitiera servir a los gobiernos en todas partes. En Alemania, en Gran Bretaña y en Francia. En Austria unía a los miembros individuales en una casual red e Italia. La organización floja y poco sistemática que de clientes y negocios habría de transformarse en una estructura bien integrada, capaz de reunir informaciones, y practicar operaciones complejas y unificadas. La precisión con que Meyer-Amschel redactó las cláusulas de su testamento, es una prueba de la previsión del viejo Rothschild. La dispersión de sus hijos no habría de afectar de ningún modo esta realidad esencial. La casa de Rothschild constituía una única empresa, pero existía físicamente en distintos lugares. En su testamento, cuyos lineamientos generales ya se habían trazado en 1810, Meyer-Amschel disponía que una fracción de su fortuna total quedara reservada para beneficio de su esposa, unos 25.000 gulden, $10.000, pasarían directamente a cada una de sus 5 hijas. Todo el resto quedaría en manos de sus 5 hijos varones, que habrían de continuar en estrecha asociación. Se había llegado al entendimiento de que ninguno de los muchachos tenía derecho a retirar una porción del total y cada uno de ellos debía sacar de las ganancias anuales nada más que lo estrictamente necesario para los gastos de manutención. Cada uno de los socios estaba autorizado a firmar en nombre de la empresa, como precaución contra cualquier desentendimiento. Rothschild especificaba que los hermanos podrían presentar sus diferencias ante un tribunal tan solo después de depositar una gruesa suma de dinero. Por último, el testamento estipulaba que ni las hijas ni los yernos tenían derecho a examinar las cuentas. Nathan tuvo sin duda cierta influencia en la composición de este documento, pues en 1811, ya había empezado a reorientar los negocios de la familia. El contrabando era cada vez más peligroso después de la anexión de Hamburgo, Bremen y Lübeck por Francia. Sin embargo, al mismo tiempo,
La ubicuidad de los Rothschild en el continente ayudó al hermano de